la FIA, ACO, y por supuesto Le Mans, sin mencionar los nombres ilustres del deporte motor, como Max Sardó, que trabajó con su compatriota Jean Rondeau en el M482. El país galo alberga gran parte de la historia del automovilismo, por lo que era obvio encontrar equipos que se involucraran en la loca era del Grupo C, grabando su nombre en el asfalto de la Sarthe, con acciones heroicas que quizás nunca se repetirán. En la larga historia de las 24 horas de Le Mans, esta, solo ha sido ganada por un conductor en un auto de su propia fabricación. La hazaña fue lograda por Jean Rondeau, residente de Le Mans en 1980. La historia comienza cuando Rondeau conducía brevemente en la Fórmula Renault. Antes de pasar a los autos, corrió un puñado de eventos de Le Mans como piloto invitado, antes de liderar el equipo de Inaltera en 1976, construyendo su primer prototipo, literalmente en el patio trasero de su casa. Durante los primeros años, el esfuerzo fue respaldado por el productor de papel de color Inaltera. Luego de varias victorias en la categoría GTP en Le Mans, la asociación con la compañía de papel tapiz terminó y todos los activos del equipo se venderían, incluidos los autos con insignia Inaltera. Afortunadamente, Rondeau se quedó con sus dibujos originales, lo que le permitió construir un auto nuevo para la edición de 1978 con muy poca antelación. En el 78, el nuevo Rondeau M378 usó un bastidor tubular de acero con refuerzo de lámina de aluminio en el chasis, usando al Cosworth DFV como miembro estructural. Estaba vestido con un cuerpo de fibra de vidrio, diseñado con la ayuda de la empresa francesa Bureau de Design Ovalet. No tenía alerón trasero, solo dos aletas para estabilidad a alta velocidad. El motor producía 450 caballos, y sería acoplado a una transmisión Hewland, con frenos de disco Lockheed. Fue inscrito en la clase GTP, en lugar del Grupo 6, que también era elegible, pero al ser el campo de juego de los equipos de fábrica de Porsche y Renault Alpine, había pocas posibilidades de éxito para los corsarios como Rondeau, aunque las regulaciones del GTP reducían considerablemente sus opciones para una victoria general. Jean Rondeau consiguió un acuerdo de patrocinio con el fabricante de rodamientos SKF, y trajo al volante a sus compatriotas Bernard Darnich y Jackie Haran. El auto se completó solo días antes de la calificación, ubicándolo muy atrás, pero a lo largo de la carrera, Rondeau se abrió camino hasta llegar a la tabla de líderes, terminando noveno en la clasificación general, y primero en la clase de GTP. El segundo GTP fue curiosamente uno de los primeros Inalteras. A pesar de las victorias, Rondeau aún luchaba por encontrar respaldo estructural. Todo el trabajo se suspendió hasta principios de 1979, cuando entrarían ITT y varios patrocinadores, comenzando el desarrollo del auto. Otro de los factores que contribuyeron al aumento de los esfuerzos fue la retirada tanto de Porsche como de Renault Alpine, lo que permitió a los corsarios una posibilidad real de victoria. Se hicieron ajustes sutiles en la aerodinámica, y se realizaron mejoras en la confiabilidad del diseño antes de que se construyeran dos nuevos chasis. Los M379 fueron construidos para el Grupo 6, con mira a la victoria absoluta. El M378 fue renovado y nuevamente ingresado en la clase GTP. Pero se estrellaría durante la carrera. Para conducir los autos del Grupo 6, Jean anotaría un golpe al contratar a Henry Pescarolo, junto con Ragnoti y Beltois. Terminarían en el quinto lugar de la general, y primeros en la clase del Grupo 6. A principios de 1980, se había encontrado fondos, y realizarían una prueba real con la especificación B del M379. El mayor cambio fue la adición de un pequeño alerón a cada una de las dos aletas para aumentar la fuerza aerodinámica. El auto modificado completó 26 horas en Paul Ricard sin problemas. La escuadra de Rondeau para Le Mans consistió nuevamente en 3 autos, con 2 del Grupo 6, y el GTP respaldado por Belga para Gordon Spies, Jean Mitchell y Philippe Martin. El GTP concluyó tercero, asegurando la cuarta victoria de clase para Rondeau. Durante la carrera, la máquina de Pescarolo y Ragnoti sufrió la primera falla mecánica con un cilindro roto, mientras lideraba la carrera. Rondeau y Jausaud en el segundo auto, casi no se clasificaron para la carrera, debido a problemas eléctricos.
En la carrera tuvo algunos problemas, pero afortunadamente, fue lo suficientemente bueno como para reclamar una victoria espectacular, luchando con Jack Hicks y Reinhold Joest en las últimas horas. La victoria en Le Mans abriría las compuertas de patrocinadores. Rondeau regresó a la pista en 1981 con nada menos que 5 autos de la última versión del M379. 2 fueron ingresados en la clase GTP, y 3 autos al grupo 6, 2 autos equiparían el motor DFL de 3,3 litros, los 5 autos lucían alas traseras de ancho completo. La tragedia golpeó temprano en la carrera, cuando la Foss sufrió un accidente fatal a bordo de uno de los Rondeau del grupo 6, mientras que los 2 restantes abandonarían por fallas mecánicas. Por otro lado, los 2 GTP terminarían primero y segundo en su clase. Para 1982, las reglas cambiaron drásticamente con la llegada del Grupo C, reemplazando a todas las clases de prototipos existentes. Uno de los cambios fue la introducción de la aerodinámica de efecto suelo, que dejó a las máquinas existentes prácticamente obsoletas, obligando a Rondeau a iniciar el desarrollo del nuevo M482. Desafortunadamente, el proyecto sufrió contratiempos y retrasos, forzando a usar el M382, combinando el chasis existente con la suspensión desarrollada para el M482. Contaba con una cola ligeramente más larga, sin las cubiertas de las ruedas traseras. El M382 también fue el primero disponible para clientes. De hecho, los 2 primeros chasis se venderían a clientes en los Estados Unidos, corriendo en las 24 horas de Daytona, siendo la primera vez que se usaran lejos de Le Mans. Rondeau ingresaría al campeonato mundial, abriendo con una victoria de debut en los 1000 kilómetros de Monza. El auto ganador fue impulsado por el último motor DFL, de poco menos de 4 litros. Pero en Silverstone, debutaría el 956, con el que pelearía por el campeonato mundial. Al final, Porsche ganaría al convencer a la FIA de agregar los puntos anotados por un Porsche privado. En 1983, con un apoyo sustancial de Ford, toda la atención estaba en el nuevo M482. Lamentablemente, el pequeño equipo no pudo enfrentarse con la complicada aerodinámica de efecto suelo. Con la llegada de más fabricantes, la fortuna de Rondeau se desvanecería. Al final de la temporada, la compañía estaba en quiebra. El triste final de la historia fue el fatal accidente de Jean Rondeau en un cruce ferroviario en 1985. Los autos que él construyó le sobrevivieron y corrieron hasta fines de los años 80. En el automovilismo, el nombre de Jack Brabham resuena como el único triunfador en la Fórmula 1 con un auto de su mismo nombre, pero quizás debería recordarse de la misma forma a Jean Rondeau, diseñador y piloto de su propio equipo, que se mantiene como el último automóvil desarrollado privadamente que vence en la gran carrera. En su tiempo libre, los ingenieros de Peugeot, Gerard Welter y Michel Meunier, crearían WM, debutando en Le Mans con un motor Peugeot en 1976. Con el pequeño personal, producirían autos con un desempeño notablemente bueno en los años sucesivos. Debido a la competencia cada vez mayor, WM peleó para mantener la competitividad en la era del Grupo C, y después de las 24 horas de Le Mans de 1986, Welter y Meunier decidieron concentrar sus limitados recursos en lograr un solo objetivo: romper la barrera de 400 km por hora en la recta de Mulsanne. Al igual que con los anteriores prototipos de WM, el nuevo Proyecto 400 fue un desarrollo adicional del diseño original. Conocido como P87, presentaría el clásico monocasco de aluminio, y para lograr el ambicioso objetivo, desarrollaría un nuevo cuerpo, que era considerablemente más ancho que el original, al agregar una nueva caja en la nariz, y vainas laterales al chasis existente, con una suspensión independiente convencional. Una de las razones por las que Welter y Meunier habían tenido tanto éxito, era el soporte no oficial de Peugeot, primero con el UP6 PRV de 2,8 litros, que sería equipado con 2 turbocompresores que alcanzó 850 caballos, además de abrir su túnel de viento los domingos, durante 4 meses para que desarrollaran una nueva forma.
La clave en el diseño fue la gran anchura, cubriendo casi por completo las ruedas. También encontrarían una curiosa solución para los intercoolers, alimentándolas de aire fresco con las tomas montadas en la nariz, a través de conductos ensamblados debajo de la suspensión delantera, y para mejorar aún más el empuje, extendieron la distancia entre ejes, lo que permitió usar túneles de efecto suelo más largos, acompañados de un divisor delantero y un alerón trasero, usados para mejorar el balanceo. Los problemas del motor dificultaron gravemente los preparativos, pero a pesar de ello, el P87 se cronometró a 356 km por hora durante la prueba de Le Mans. Con los problemas resueltos, alcanzó los 416 km por hora en una nueva sección de la carretera que aún no estaba abierta al público. La máquina parecía romper el récord, pero desafortunadamente, la carrera fue muy breve, a causa de la mala calidad del combustible suministrado, provocando que el motor se detuviera luego de solo 13 vueltas. Para entonces, el coche había sido cronometrado en la trampa ACO de velocidad a 381 km por hora, alejándolo del previo registro hecho en las pruebas. Animados por la velocidad mostrada, en 1988 armarían un nuevo auto con túneles más grandes, y un motor de 3 litros de desplazamiento. El auto sería alineado junto con un P87, con las mismas mejoras. Durante las prácticas del P88, el radar ACO lo registró a 387 km por hora, mientras que el P87 actualizado se retiró oficialmente después de solo 13 vueltas con una falla en la transmisión, y el P88 sufrió problemas que lo llevaron a los boxes por 3 horas y media. Fue enviado de vuelta con Roger Dodge detrás del volante, y después de algunas vueltas, aumentaría el impulso cruzando el radar a más de 400 km por hora durante varias vueltas. Algunos rumores dicen que la parada fue para reducir el arrastre, sellando ductos de refrigeración, pero miembros del equipo negarían tal acusación. Aunque registraría 407 km por hora, la cifra oficial se estableció en 405 km por hora, coincidiendo con el lanzamiento del nuevo Peugeot 405. Ambos autos regresarían para las 24 horas de Le Mans de 1989, pero varios problemas impidieron que los autos crearan nuevos registros, marcando el final para WM, ya que ambos socios se separarían al final de año. Welter continuó compitiendo en Le Mans con su nuevo equipo, WR. En 1989 el Sauber Mercedes ganador de la prueba, marcaría 401 km por hora en la clasificación, demostrando que las velocidades empezaban a ser muy altas, y por razones de seguridad, en 1990 se agregaron 2 chicanes a la recta larga, blindando el récord del P88. Esta es una historia de pasión, en la que un pequeño equipo buscaría un objetivo, y daría todo para conseguirlo, trayendo consigo que su nombre fuera grabado para la posteridad. Con la cancelación del Grupo B, el equipo dirigido por Jean Todt tenía que elegir entre construir un nuevo auto del Grupo A para continuar en el Mundial de Rallys, o buscar una nueva categoría. La primera opción se descartó, y los autos del Grupo B se adaptarían para competir en eventos como el París-Dakar y el Pikes Peak. Pero el cambio a las normas de 3,5 litros le permitieron ingresar con un nuevo diseño, sin tener que enfrentar a máquinas previamente desarrolladas. Peugeot tuvo que desarrollar un motor completamente nuevo, y los ingenieros idearon un V10 con un ángulo poco convencional de 80 grados, pionero al establecer una tendencia en la Fórmula 1. El SA35A1 fue construido en aleación ligera, con 4 válvulas por cilindro, y doble árbol de levas, siendo acoplado a una caja de cambios de 6 velocidades. El V10 fue ensamblado como miembro estructural, a un monocasco de fibra de carbono, diseñado por Dassault Aerospace. A mediados de 1990, unos 2 años después de anunciar el programa, el 905 se presentó oficialmente en el circuito de Magny-Cours, siendo conducido por los ex pilotos de Fórmula 1, Jean-Pierre Gavoil y Keke Rosberg. No pudo igualar el ritmo de los grupos C anteriores, pero fue más rápido que los provistos con el motor Cosworth.
Penosamente, en su debut abandonaría en la vuelta 22, por una falla en la bomba de combustible. En 1991 sería desarrollado, y con las penalizaciones de los autos anteriores, le darían grandes posibilidades de victoria. Pero el Jaguar XJR14 de TWR, demostró ser el más rápido, y con la poca fiabilidad de Peugeot, le darían a Jaguar el campeonato, aunado que Le Mans resultaría ser un desastre, ya que el auto sobreviviente cubrió apenas 68 vueltas. Sin embargo, ambos autos clasificarían y partirían desde la primera fila. A lo largo de la temporada, Peugeot desarrollaría el Evolution 1B, que a excepción del monocasco, ninguna parte del automóvil quedó intacta. El motor obtuvo 20 caballos adicionales, pero la diferencia más notable fue la carrocería completamente revisada, con menos señales de diseño Peugeot. El alerón trasero de 2 niveles, y el delantero de ancho completo, era ajustable o opcional. En Magny Cours y México, obtuvo dobletes, terminando segundo en el campeonato, por detrás de Jaguar. Los principales rivales se retirarían al final de la temporada, aunque el XJR14 fue presentado como el Mazda MX-R01, impulsado por un V10 Juke, en lugar del V8 Cosworth. Aunque, el mayor competidor sería el Toyota TS010, que ganó la ronda inaugural de la temporada en Monza. Peugeot no se equivocó, y ganó las siguientes 5 rondas de la temporada, incluidas las 24 horas de Le Mans. Allí, los cambios en las reglas redujeron la grilla a solo 30 autos, un auténtico récord para la era de la posguerra. Ganó el campeonato mundial, pero desafortunadamente en 1993, fue la primera vez en 40 años que no hubo campeonato mundial de automóviles deportivos, a causa de la gran salida de competidores. Antes de la cancelación, Peugeot había comenzado a desarrollar una segunda evolución. Apodado Supercopter, el Evo 2, mostraba cambios aerodinámicos que al igual que el Allard J2X, asemejaba a un monoplaza con guardabarros, inspirando a los futuros diseñadores de LMP. Aunque no hubo un campeonato, hubo 24 horas de Le Mans, y Peugeot escribiría un triplete. Al final Peugeot iría a la Fórmula 1, debutando como proveedor de motores en 1994, pero con pobres resultados se retirarían en la temporada 2000, para concentrarse en el WRC, obteniendo éxito hasta el 2005, ya que regresaría a Le Mans para las 24 horas del 2007, con el nuevo prototipo 908H de IFAB, manteniendo la tradición de Peugeot Sport, y de la nación Gala, en el mundo del automovilismo.